pagos. Así que no sé si de repente me voy a apurar porque tengo las manos congeladas, pero bueno, tratemos de guardar la calma y después uno se va entreteniendo y no tiene tanto frío. Hoy vamos a entrar a un tema que es fundamental, ¿no? Si ustedes ya dieron una mirada a nuestros dos textos confesionales donde se sientan las bases, es decir, la Confesión de Augsburgo, el artículo 4, y los artículos de Esmalcalda. Sobre todo en los artículos de Esmalcalda, que también pluma de Martín Lutero, también tiene su propia impronta, ¿no? Comienza el título. Yo ahora estoy acá con mi libro de Concordia y estoy muy feliz porque hoy estoy en casa, así que esto me permite sentirme más cómodo. Comienza planteando, para introducir este artículo, este es el artículo primero y principal, ¿no? Lutero dice que por este artículo se cae o se sostiene la iglesia, ¿no? O sea, con esto no podemos jugar. O nos alineamos para un lado o para el otro, pero no es indistinto, no es una opción, no es una opción tipo prefiero el muslo o la pechuga. Acá, este artículo, como va a decir el propio texto de los artículos de Esmalcalda, dice: apartarse de este artículo o hacer concesiones no es posible, aunque se hundan el cielo y la tierra y todo cuanto es perecedero, ¿no? O sea, ya nos está advirtiendo que el tema de hoy es un tema con el cual es fundamental, es básico para poder entendernos a nosotros mismos, entender la esencia y la naturaleza de la iglesia, y por sobre todas las cosas, entender cómo Dios se relaciona con el ser humano, y además, porque de aquí, y esto es lo más importante, porque si fuera un tema de especulación teológica, no sería el artículo primero y principal, sería un artículo enjundioso, un artículo profundo, lo que fuere. De acá también, y esto es lo importante, de acá también vamos a sacar el fundamento para nuestra libertad, para nuestra acción, ¿no? Y ya lo vamos a ver. ¿Por qué tomamos ciertas posturas? ¿Por qué asumimos ciertas cosas? Porque nos basamos acá, en este artículo que tiene que ver con la justificación por la fe. Y quizás la expresión, acá la tengo, de la Confesión de Augsburgo, es muy sencillo. Si le pegan una lectura van a ver que es de todos los artículos, es de los que podemos enmarcar en artículo cortito, ¿no? Y dice, vamos a leerlo porque es importante: nuestras iglesias enseñan que los hombres, ¿no?, que los seres humanos, no pueden ser justificados delante de Dios por su propio poder, mérito u obras, sino que son justificados gratuitamente por causa de Cristo, mediante la fe, cuando creen que son recibidos en la gracia y que sus pecados son perdonados por causa de Cristo, quien por su muerte hizo satisfacción por nuestros pecados. Esta fe Dios la cuenta por justicia delante de sí mismo, y apela a los capítulos 3 y 4 de Romanos. Y acá, en este breve artículo, ya sacamos dos cositas que me parecen que son importantes para tener en cuenta. Primero, que, bueno, lo que vimos el encuentro pasado es importante acá. Acá la cruz de Cristo tiene importancia. O sea, todo va a quedar siempre centrado, y eso lo vamos a ir viendo siempre, todo va a terminar centrado en la cruz. Las cosas parten de la cruz, porque ahí, como bueno, bien respondieron todos ustedes, ahí en la cruz conocemos a Dios. Ese es el único lugar donde conocemos a Dios. Y ante este Dios, que es lo que nos dice el artículo, estamos impotentes, no podemos hacer nada. Y este es el problema con el cual Lutero va a lidiar, ¿no? Lutero, en sus años mozos, ¿no?,
porque el texto que les pedí que leyeran, el del prefacio de los escritos latinos, si alguno fue a mirar cuándo fue escrito, yo mucho no recuerdo. Buenas noches, Solange. Eh, eh, es de marzo de 1545. Eso significa que Lutero escribió ese texto, o publicó, mejor dicho, ese texto, 11 meses y días antes de su muerte, ¿no? Inclusive ya el Lutero que escribe ese texto, el prefacio de los escritos latinos, es un Lutero que está enfermo, ¿no? Que ya los últimos años de Lutero él no gozó de buena salud, inclusive había momentos que estaba hasta imposibilitado de trasladarse, ¿no? Que tenía que ser llevado, ¿no? No gozó es más, tuvo una muy mala salud en sus últimos tiempos. Así que ese texto es de un Lutero ya mayor, no vamos a decir, no era excesivamente mayor, pero bueno, ya mayor y enfermo, y que va a rememorar cosas. Y ahí, si le prestaron, se los aconsejo, el que tenga ganas de leerlo todo, lo lee todo, pero esa selección que les pedí que leyeran, da cuenta de una experiencia vital del propio Lutero, ¿no? Esto de, bueno, yo como monje, ¿no? Él decía, no, como monje yo quería encontrarme con un Dios que me fuera propicio, un Dios que me amara, ¿no? Eh, quería, ¿cómo plantarme delante de ese Dios? Ese era el gran problema de Lutero y no lo encontraba, ¿no? Ahí cuenta de todas sus, todos sus esfuerzos, sus buenos esfuerzos, con la mejor buena voluntad, sin duda alguna. En eso, sin duda, Lutero era un tipo muy honesto, se ponían a hacer algo y lo hacía cabalmente. Y nada de esto daba, nada le daba resultado, ¿no? Pero esto responde también a las preocupaciones del momento, ¿no? No se olviden, esto lo dijimos el primer encuentro, qué Dios se nos presenta, ¿no? Y qué contexto vivimos. No se olviden la parte de la peste todavía está dando vueltas por ahí, ¿no? Las guerras, los conflictos sociales, la vida vale bien poco, ¿no? Y la gente vive mucho con la visión de su fin en, en cualquier momento, ¿no? Y tiene una visión también de Dios, un Dios, un Dios enojado, un Dios que demanda, ¿no? Y una institución eclesiástica que, por el contrario, propone caminos. O sea, no es que la gente de la Edad Media y de los tiempos de Lutero estaba a la deriva sin saber qué hacer. Había propuestas concretas. Había propuestas, sí. Este, Peregrinaciones, ayunos, ¿no? Y Lutero participa de todo esto, pero también se da cuenta que nada de eso satisface, ¿no? Y de hecho Lutero hizo cantidad de cosas. Él cuenta, cuando fue a Roma, por ejemplo, se subió a las escaleras de San Juan de Letrán de rodillas, como mucha gente la sigue haciendo todavía, ¿no? Había propuestas, pero esas propuestas no satisfacían mucho. Lutero seguía con ese vacío. El problema no era no era hacer, porque Lutero hacía, ¿no? Pero el problema estaba en cómo veía Lutero que Dios se relacionaba con el ser humano, ¿no? Él no podía entender que Dios se relacionara de otra manera que demandando, pidiendo. Y por supuesto, como la respuesta que podía obtener no era de las mejores, si no están los deberes bien hechos y con letra prolija, pues un buen garrotazo, ¿no? Entonces, eso era lo que tenía Lutero. Entonces, cuando él puede descubrir que Dios no se relaciona así con el ser humano, él usa una expresión muy bonita, no sé, a mí me resulta muy bonita, ¿no? En ese texto del prefacio ahora tengo calor, de los escritos latinos. Él dice, se me abrieron las puertas del paraíso, ¿no? Miren qué expresión, cómo esto, entender la justicia de Dios,
porque Lutero se sentía profundamente injusto, que no podía alcanzar la justicia, se me abrieron las puertas del paraíso, ¿no? Así que imagínense, yo creo que esa expresión da cuenta de justamente del sentimiento de alivio y sobre todo el poder vislumbrar horizontes que se abren y que permiten al ser humano poder enfrentar la vida desde otro lugar, no desde el lugar de estar siempre acobachado esperando a que Dios lo fulmine, o también está la otra, ¿no? Esto de el que se siente autosuficiente y, bueno, camina por la vida pensando que con todo lo que hace puede, tiene la vaca atada, digamos, mediante oraciones, promesas, ofrendas o similares, ¿no? Que de alguna manera estas dos miradas, la mirada de la autosuficiencia, esa autosuficiencia farisaica, tiene que ver con la teología de la gloria también, ¿no? Vean cómo acá se va a bisagrar lo que vimos la clase pasada. Sí, yo puedo conocer a Dios y, bueno, ok, estoy ahí con mis buenas obras, y eso, bueno, me genera méritos, ¿no? Una visión muy contable de la cosa. Hago cosas y bueno, y voy ganando crédito, ¿no? Es bastante razonable y es coherente con el concepto de justicia que Lutero conoce también, que se enseña y que también, sin duda alguna, todos nosotros, si hemos tenido educación cívica en el secundario, es el concepto de justicia que hemos oído, que la vieja definición de Aristóteles. ¿Qué es la justicia? Pues la justicia es dar a cada cual lo que se merece, ¿no? Lo que le corresponde, dar a cada cual lo que le corresponde. Es injusto tomar algo que no me corresponde. Va, listo. Esa justicia retributiva es el concepto jurídico, es el concepto del derecho canónico, es lo que está en el mundo de Lutero. Y Lutero, ante eso, bueno, ¿qué es lo que me corresponde? Soy pecador, no logro cumplir la ley, y entonces Lutero sacaba cuentas y, bueno, lo que le correspondía, no. Evidentemente, como no era tonto, sabía que no le correspondía nada muy glorioso ahí, ¿no? Otros sacaban las cuentas de otra manera. Bueno, yo di, no sé, di tantos florines de ofrenda, mm, peregriné hasta Roma, ayuné, ¿no? Sumé puntitos, y también por ahí en la historia también se cruzan otras cosas, ¿no? Como los santos hicieron muchos méritos y les sobraron, ¿no? Les sobraron, ¿no? La iglesia puede disponer de esa superabundancia de méritos y atribuirlos a la gente, ¿no? Entonces puedo comprar una indulgencia y a cambio de algunas moneditas, ¿no? Me junto más porotos para mí, ¿no? Y entonces, ¿no? Vean cómo todo eso surge de este concepto de una justicia distributiva. Y por lo tanto, también esta es la imagen de Dios que está detrás. Un Dios juez, un Dios con una mentalidad contable, ¿no? Que va llevando cuentas, todo lo que le deben, y que eso también está muy metido, y también hay unas corrientes de pensamiento que llevaron a eso, ¿no? Que, bueno, tenemos una deuda con Dios y hay que pagarla. La pregunta es quién la paga, ¿no? Pues, nosotros no vamos a poder. Entonces, bueno, están los méritos de Cristo. Eso está bueno, ¿no? Alguien tiene que pagarle, están los méritos de Cristo. Y entonces vamos a ver, lo único que vemos en la cruz es simplemente un acto de crueldad, ¿no? Hacer pagar a otro nuestros propios zafarranchos, ¿no? Que no los pagamos nosotros, pero los tiene que pagar Cristo en la cruz. Y, y justamente ese no es el concepto de la cruz, no es el lugar del sufrimiento simplemente para expiar y pagar una deuda contraída, ¿no?
Y entonces, teniendo este panorama presente, vamos a meternos en este descubrimiento al cual Lutero dice que le abrió las puertas del paraíso. La justicia, esta justicia de Dios, que no es una justicia eh, que es activa, que es dada, es una justicia pasiva, la recibimos, ¿no? Por eso la Confesión de Augsburgo, con mucho tino, dice: el ser humano no puede ser justificado delante de Dios por su propio poder, mérito u obras. No, el ser humano ante Dios no hay forma de que pueda hallar una manera de ser justo delante de Dios. No hay forma de plantarse como justo delante de Dios. Y entonces aquí entra el texto, que es muy lindo y esclarecedor, el comentario de Gálatas. También Romanos habla mucho de esto, pero el que les pedí que leyeran es el de Gálatas, donde nos plantea que hay dos formas que el ser humano puede hallar justicia delante de Dios, delante de Dios de dos maneras, ¿no? Dice Lutero, pues bien, ante todo es preciso saber que hay dos maneras como el hombre es justificado. Y estas dos maneras son diametralmente opuestas, la una a la otra. Existe en primer lugar una manera exterior, a raíz de las obras, proveniente de las fuerzas propias. En el horno. A este tipo pertenecen las justicias humanas, adquiridas por el uso, como dicen, y por el hábito. Este es el tipo de justicia descrito por Aristóteles y otros filósofos, ¿no? Lo interesante, después se va a seguir argumentando, y dice: esta justicia produce también la ley de Moisés, incluso el propio decálogo, a saber, allí donde se sirve Dios por temor al castigo o por la promesa de una recompensa, donde no se jura en el nombre de Dios, donde se honra a los padres, donde no se comete homicidio, ni hurto, ni adulterio. Tal justicia es una justicia servil, miren la expresión que va a usar Lutero: justicia de jornalero, ¿no? En realidad podría ir más para el lado de mercenaria, ¿no? Una justicia mercenaria, ¿no? Fingida, hermosa a la vista, exterior, temporal, mundanal, humana. No es de provecho alguno para la gloria que ha de venir, sino que el que la practica recibe ya en esta vida, que en esta vida presente, su recompensa. Gloria, riquezas, honra, poder, amistad, bienestar, o al menos paz y tranquilidad, y una medida menor de males que los que actúan de otra manera, ¿no? Así que tenemos esta forma de recibir, ¿no? Es muy lindo, él cita a Jeremías, dice: a esta justicia Jeremías la llama una cisterna rota, porque no retiene el agua y sin embargo induce a los hombres a considerarse libres de pecados, como se afirma en el mismo capítulo, ¿no? La segunda manera, ¿no? Ya vimos que, bueno, ya nos queda claro a todos un camino, ¿no? Es el camino de las obras, de hacer, yo hago, yo puedo, y el hacer es un hacer de distinto pelo, y es un hacer enmarcado, ojo, Lutero tiene una cosa muy clara, es un hacer enmarcado en la ley de Dios, ¿no? Bueno, no matar, no mato, no robar, no robo, en fin, no blasfemo, por lo menos no mucho, y si lo hago, bueno, después está la penitencia para reparar un poquito eso, en fin, yo hago. Pero esto no, dice Lutero, no funciona. La segunda es la justificación desde dentro, por la fe, por la gracia. Esto ocurre cuando el hombre desespera completamente de aquella primera justicia, ¿no? Es decir, el ser humano tiene que sentirse por, por este lado no puedo, ¿no? Si uno se queda muy contento con lo otro, y está complicado. Tiene que darse cuenta, sentir como es la experiencia misma de Lutero, la que nos cuenta en el
prefacio a los escritos latinos. Hago, ayuno, duermo en el piso, hago oraciones, y no, no pasa nada. No hay arreglo con esto. Bueno, cuando el ser humano llega a ese punto de que reconoce esa impotencia, entonces, me perdí, perdón, cuando el hombre se espera completamente de esa primera justicia, ¿no? Cuando el hombre entonces se arroja a los pies de Dios, gime humildemente, confiesa ser pecador y dice como el publicano en el Evangelio: Dios, sé propicio a mí. Es decir, el hombre que es capaz, el ser humano, perdón, que es capaz de reconocerse, como dice el artículo 4, que no puede por ningún medio, obras o nada, no puede ante Dios, ¿no? Y sigue Lutero, dice Cristo, descendió a su casa justificado. Pues esta justificación no es otra cosa que la invocación del nombre de Dios. El nombre de Dios, empero, es misericordia, verdad, justicia, poder, sabiduría, y una acusación dirigida contra nuestro propio nombre. Nuestro nombre, por su parte, es pecado, mentira, vanidad, necedad, conforme a aquel veredicto del Salmo. Todo hombre es mentiroso, vanidad es todo hombre que vive. Mas la invocación del nombre de Dios, si de veras fue hecha en lo profundo del corazón y de todo corazón, pone de manifiesto que el corazón del hombre y el nombre de Dios están en la más íntima unión el uno con el otro, ¿no? Es entonces en este reconocer, ¿no? Y esto es lo importante, mi incapacidad de lograr esa justicia externa, cuando sí encuentro la misericordia de Dios. En tanto estoy parado en el pedestal de lo que soy capaz, no veo a Dios. Cuando me apeo del caballo y veo que por mí no puedo y entro en la desesperación, como nos plantea Lutero, entonces ahí sí se genera el espacio para que Dios sea Dios y no nosotros ponernos en lugar de Dios, que es aquello que, si ustedes van de vuelta a las tesis de Heidelberg, creo que son la 17 o la 18, o por ahí dice que el deseo del ser humano es ser Dios en lugar de Dios, ¿no? La cosa es entonces reconocer que uno no lo es y abrirse a ese Dios que entra en nuestra vida desde la misericordia, ¿no? Un Dios que no busca la muerte del ser humano, sino que busca la vida. Pero simplemente desde la no potencia que se puede recibir, ¿no? Porque acá hay un peligro por ahí, que es el de pensar que es nuestra capacidad la de abrirnos, porque hasta de eso somos incapaces. La fe es un don del Espíritu Santo. La fe no es posible armarla como una cosa, como una creación de nuestras manos. Es el propio Dios que abre la fe y que en esa apertura se genere el espacio para que Dios sea Dios en mi vida. Y entonces sí, el nombre de Dios y el corazón del ser humano pueden tener unión. Y ahí generarse la justicia. Y el ser humano termina siendo declarado justo. No por sus obras, no por lo que ha hecho, sino simplemente por la gracia de Dios, porque Dios así lo ha querido. ¿Y lo ha hecho por qué? Por Cristo, por causa de Cristo, porque en Él se ha asumido toda eh, la carga de la humanidad. Y es en esa cruz donde podemos ver a Dios, donde entonces vamos a encontrar también nuestra, nuestra liberación y por lo tanto encontrar la justicia que Dios nos da, ¿no? Dice, y esto es importante, los artículos de Smalcalda, ¿no? Ya que esto es menester creerlo, sin que sea posible alcanzarlo, comprenderlo, por medio de obras, leyes o méritos,
Es claro y seguro que solo tal fe nos justifica, como dice San Pablo en Romanos. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿No? No, no va el camino del ser humano todopoderoso, del ser humano que puede, ese camino no va a llevar a Dios. Ese camino es el camino que lleva a los ídolos, ¿no? El camino del ser humano que quiere reencontrarse con Dios va a tener que pasar necesariamente por la cruz. Y ahí en la cruz Dios sí nos va a dar su justicia. Justicia que no es una justicia distributiva como la de Aristóteles, porque si tuviera que darnos lo que nos corresponde, y realmente poco es lo que podrá darnos, o bueno, o lo mucho que puede darnos no va a ser demasiado agradable. Es una justicia dada, ¿no? Es una justicia, los textos más y más van a hablar de una justicia imputada, porque se le da, porque se le otorga, no porque sea merecida, sino que es dada y se acabó. No hay mucha, mucha más cosa. Esta justicia no viene por mis obras, sino viene por una obra ajena, viene por la obra de Cristo, ¿no? Este es el juego importante, reconocer que no son mis obras, sino es la obra de Cristo. Y por eso me es dada esa justicia. Yo no pongo nada para merecerla, ¿no? Creo que es lo que va a decir el artículo 4 del credo en el Catecismo Menor, no sé, el artículo 4, el artículo tercero del credo en el Catecismo, bueno, puede ser en cualquiera de los dos catecismos, ¿no? Pero podemos buscar el Catecismo Menor, que es más sencillito, a ver si lo encuentro rápidamente, acá está. ¿Qué es lo que dice el Catecismo Menor? Acá está, quinta petición. Creo que ni por mi propia razón, ni por mis propias fuerzas soy capaz de creer en Jesucristo, mi Señor, o venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones y me ha santificado, y conservado en la verdadera fe, del mismo modo que, como Él llama, congrega, ilumina y santifica a toda la cristiandad en la tierra, y la conserva unida a Cristo en la verdadera y única fe. ¿No? Creo que por mi propia razón, ni por mis propias fuerzas, soy capaz de creer en Jesucristo. Esto también es don de Dios. Es algo que nos es concedido. Pero todo esto acá parece hasta aquí sencillo. La formulación de la Confesión de Augsburgo no es una formulación complicada. La justicia por la fe. De hecho, que quisiera leerles, porque se acuerdan que la Confesión de Augsburgo fue revisada por los teólogos católicos y después hicieron una devolución. Vamos a ver qué es lo que dicen los teólogos católicos de esto. Dice, acá está. Acá, 4. Del artículo 4, aceptamos por ser católico y en armonía con los antiguos concilios que sean condenados los pelagianos, que sostenían que el hombre, aparte de la gracia divina, puede alcanzar la vida eterna por medio de sus propias fuerzas. Y aquí lo que las Sagradas Escrituras testifican expresamente. En Juan 3:7 dice Juan el Bautista, no debe el hombre tomarse nada si no lo fuera dado del cielo. ¿No? Santiago, todo buen don y toda dádiva perfecta viene de arriba, ¿no? Hasta aquí parece que esto de que uno no puede ir hacia arriba, parece que eso no les causó problema. Pero miren cómo sigue, porque acá viene la picardía, y esto es el corazón de lo que pone el ser humano. El segundo párrafo de lo que... Después vienen varias citas bíblicas. Dice así, pero si alguien, por eso, ¿no? Porque nos queda claro que el pelagianismo, ¿no? Esto viene de un monje que se llamaba Pelagio, que decía que bueno, el ser humano podía, ¿no? Pero si alguien por eso
tratara de rechazar el mérito humano, logrado con ayuda de la gracia divina, eso concordaría más con los maniqueos que con la Santa Iglesia Católica, porque el negar mérito a nuestras obras choca directamente con la palabra de Dios. Nuestras obras tienen que servir para algo. No es admisible que tiremos las obras por la borda. No, sí, está bien que Pelagio estuvo mal, no se puede por las propias fuerzas llegar a Dios, pero de eso no hay que deducir que las obras no sirven. Sí, son importantes. Si no, entonces, ¿cómo sostener las peregrinaciones? Se complica, se complica el sistema, que funciona, que está aceitado, pero se complica, ¿no? Así que, vean, y esto tiene que ver con el ser humano, que dice, no, que de última sigue siendo nuestra naturaleza. Yo puedo hacer algo. Tan inútil no soy. Algo puedo hacer. Pero bueno, Lutero, hasta que no reconoció que no podía hacer nada de nada, no pudo encontrar la paz. No pudo encontrar eso que decía el comentario de los Gálatas, la unión con Dios. Solo aceptando que esta justicia nos viene de fuera y sin mérito, podemos encontrar la paz, podemos encontrar la comunión con Dios. Sin eso, no hay arreglo. Por eso, Lutero decía, esto es lo que hace o que la iglesia se sostiene o que se venga abajo. Porque entender la justicia de Dios es la única manera. Si no entendemos la justicia de Dios, Dios ya no tiene lugar. Ya no dejamos a Dios ser Dios, sino nosotros empezamos a correrle un poquito a los codazos y ponernos nosotros en lugar de Dios. Si dejamos a Dios ser Dios, entonces aceptamos su justicia. Y entonces la iglesia puede ser iglesia. El lugar de la comunidad de Dios, la comunidad convocada por el Espíritu Santo, no reunida por su propia fuerza, sino llamada por el Espíritu Santo, como nos explica Lutero en el credo. Bien, este es lo que hay que tener bien claro para entender este principio de la justicia, ¿no? O sea, la justicia de Dios, la justificación por la fe. Viene de afuera, es por mérito de la obra de Cristo, no por las nuestras, y es dada por gracia, ¿no? No porque Dios quiere, no porque la merezcamos. Pero entonces, acá va a venir la pregunta, que es la pregunta más importante. Bueno, perfecto. La justicia me viene de Dios. Dios me declara justo, por su amor, por los méritos de Cristo, ¿no? Ni siquiera mi fe es algo que pongo yo, es un don, un regalo del Espíritu Santo. Entonces, esto me llevaría a quedarme quieto. Total, ya está. Dios me ha justificado, soy justo delante de Dios. No, no hace falta, no hace falta mucho más, ¿no? Ya está todo cocinado, no es necesario, no es necesario nada, ¿no? Terminamos con una ética totalmente estática, porque ya está. ¿Para qué voy a hacer algo? Y muchas veces Lutero ha sido acusado de esto, ¿no? Que de alguna manera la conclusión de esto es que, bueno, no tiene sentido las buenas obras, ¿no? O sea, no, total, ¿para qué si ya está? Dios nos justifica. Bueno, y entonces, pero también esto, si Dios me justifica y me hace justo, me declara justo, y yo, este es otro hecho, es un dato de la realidad. Yo sigo siendo bastante jodido, ¿no? Sigo siendo pecador, ¿no? Y sin duda todos ustedes también lo siguen siendo, ¿no? Quizás no tanto como uno, pero lo siguen siendo. Y entonces,
¿Cómo es esto? Vamos a leer algo que es lo que dice, eh, su comentario a los romanos, que es el tomo 10, que no sé si ya está en el repositorio, pero si no le voy a pedir a Hernán que lo ponga, si alguien quiere leerlo entero. Es un texto largo, pero esto dice así, y es muy lindo. Es un comentario del capítulo 3, versículo 7 de Romanos. Intrínsecamente, los santos siempre son pecadores. Por esto siempre son justificados extrínsecamente, ¿no? Todos nosotros somos de por sí pecadores, la justicia tiene que venirnos de fuera. Los hipócritas, en cambio, intrínsecamente siempre son justos. Por eso, extrínsecamente, siempre son pecadores. Los santos son pecadores intrínsecamente. Digo, o sea, tal como somos dentro de nosotros, a nuestros ojos, en el concepto que tenemos de nosotros mismos. Extrínsecamente, viene a ser entonces tal como somos ante Dios y en el concepto de Él. Por lo tanto, somos justos extrínsecamente, cuando lo somos, no por algo procedente de nosotros, no por nuestras obras, sino solo por la imputación de la justicia de parte de Dios, pues su imputación no se basa en algo dentro de nosotros, ni está en nuestro poder. Así tampoco nuestra justicia se basa en algo dentro de nosotros. Asombroso es Dios para con sus santos, ¿no? Que para Él son al mismo tiempo justos e injustos. Y esto es una cita, según la Vulgata, del Salmo 67. Y asombroso es Dios para con los hipócritas, que para Él son al mismo tiempo injustos y justos. Por cuanto los santos siempre tienen ante la vista su pecado y ruegan a Dios que les otorgue la justicia conforme a su misericordia, Dios también los tiene siempre por justos. Así que ante sí mismos, y en verdad son injustos, pero ante Dios, que por tal confesión de pecados los considera justos, son justos. Siendo en realidad pecadores, son justos, porque Dios, que tiene compasión de ellos, los conceptúa justos. Son justos de una manera que sobrepasa su entendimiento, y son injustos según su propio saber y entender. De hecho, son pecadores, pero son justos en esperanza, ¿no? Y esto es lo que justifica esa frase que hemos oído tantas veces de el hombre es, o el ser humano es simultáneamente justo y pecador. Somos justos porque Dios así nos mira, porque Dios nos ha dado su justicia. Y somos pecadores porque si nos examinamos a nosotros mismos, vamos a encontrar eso, vamos a encontrar pecado, vamos a encontrar injusticia, vamos a encontrar, y si nos confrontamos con la ley de Dios, ¿no? Lutero para recomendarnos cómo hacer un examen de conciencia nos decía, bueno, léete los 10 mandamientos y fíjate cómo has andado con los 10 mandamientos. Bueno, cuando nos confrontamos a esto vemos que somos pecadores, que somos injustos, que hemos faltado a la ley de Dios. Sin embargo, Dios nos toma por justos. El ser humano es entonces simultáneamente justo, justo por el amor de Dios, justo por la gracia de Dios, y pecador, porque nosotros mismos nos damos cuenta que somos pecadores, y porque nos damos cuenta que somos pecadores podemos decir, ten misericordia de mí, Señor, porque soy pecador, ¿no? Como el ejemplo que el propio Lutero había puesto del texto de Lucas. Así que bueno, tenemos una justicia que viene de afuera, que no es por nuestras causas, por las obras de Cristo, y si bien Dios nos toma por justos, si somos justos delante de Él, somos pecadores, y por eso necesitamos vivir en el arrepentimiento diario. Bueno, nos queda todavía el tema de la ética. Y entonces, bueno, sí, tenemos que vivir en el arrepentimiento diario, y ahí ya eso nos está poniendo en movimiento. Dice Lutero en otro texto, que también es muy lindo,
que es una obrita corta, también del Lutero joven, ¿no? Es interesante que las obras más lindas son siempre del Lutero joven, y dice así, que es el Tratado de la Libertad Cristiana. Las buenas obras y justas jamás hacen al hombre bueno y justo, sino que el hombre bueno y justo realiza obras buenas y justas. Se desprende de esto que la persona habrá de ser ya buena y ya justa antes de realizar buenas obras. Vale decir que dichas obras emanan de la persona justa y buena, como dice Cristo. El árbol malo no lleva buenos frutos, el árbol bueno no da frutos malos. Ahora bien, está claro que ni los frutos llevan al árbol ni se producen los árboles en los frutos, sino que por el contrario, los árboles llevan los frutos y los frutos crecen en los árboles. ¿No? El ser humano, que es justificado por Dios, puede producir buenas obras. Las verdaderas buenas obras son las producidas por la persona, solo el árbol bueno puede darlo, ¿no? Entonces, es el ser humano justificado que puede producir las buenas obras. Las buenas obras no pueden producir nuestra justicia. Esto es lo que Dios nos quiere decir, lo que Lutero nos quiere decir. Nuestras buenas obras no producen justicia, pero la justicia que Él nos ha regalado sí nos permite buenas obras. Y entonces sí podemos actuar. De hecho, actuamos. Si no, nuestra fe es una declaración, es una mera verbalización. La fe también es acción, es compromiso de vida. Y justamente la justicia de Dios nos hace libres, porque como dice Pablo, somos esclavos del pecado. Somos esclavos del pecado, no podemos liberarnos. Pero la justicia de Dios nos libera de esa carga. Y entonces, como somos libres, por eso la justicia, la justificación por la fe es el fundamento de la libertad cristiana. Si no, seguimos siendo esclavos del pecado, seguimos mirándonos, como diría Lutero, encurvados sobre nosotros mismos, mirándonos a nosotros mismos, porque no podríamos conocer a Dios. Porque por naturaleza no vamos a la cruz. Es más, naturalmente el ser humano la cruz la rechaza. Porque es horrible, ciertamente, eso ya lo vimos. La cruz es horrible. Entonces la rechazamos. Solo por el Espíritu Santo podemos ir a la cruz y encontrarnos ahí con Dios. Entonces, el ser liberados de nosotros mismos, de esa incapacidad de relacionarse con Dios, es lo que nos hace verdaderamente libres. Y como ahora sí, justificados por la fe, somos libres, entonces sí podemos amar, sí podemos dignificarnos y dignificar a nuestros prójimos, a todos aquellos que nos rodean. Y acá viene la parte más importante, la conclusión más importante de esta doctrina de la justicia por la fe. Dios nos da la justicia. No es lo que hacemos o lo que somos lo que nos hace aceptables a Dios. Por eso, andar excluyendo gente por alguna razón, la que se les antoje, no importa la cual, es estar equivocándose de medio a medio, porque el ser humano no tiene nada para invocar ante Dios. Por lo tanto, decir, no, usted, y pongan lo que quieran. Orientación sexual, ¿quieren ponerla? Sí. Etnia, pónganla también. Ideas políticas, pónganlas también. Lo que sea. Usted no puede, Dios no lo quiere a usted, usted es un pecador. No. Dios nos toma a todos tal como somos, en el lugar que estamos. No hay forma de poner un requisito, ¿no? Y normalmente nosotros somos muy proclives a poner requisitos, ¿no? Para ser una buena persona. Para Dios no es así. Y esta es la consecuencia que me parece la más importante de todas. Dios nos toma donde estamos, porque nos justifica desde nuestro no poder, que es en nuestro no poder donde su poder sí se manifiesta. En tanto nuestro poder está ahí tratando de lucirse, de mostrarse, el poder de Dios no puede actuar. Queda rebota, se resbala en la coraza de vanidad del ser humano. Es solamente desde el no poder. Entonces, si nosotros pretendemos plantear que alguien no
no puede ser parte de la comunión de la iglesia por una razón, pongan la que quieran, estamos equivocados. Porque Dios nos tomó a cada uno de nosotros, tal como somos. No tomó en cuenta nada. ¿Qué nos preguntó? Pues no nos preguntó nada. Simplemente nos declaró justos. La justicia es una justicia imputada, es una justicia dada. Dios nos la dio. Si no, no lo hubiéramos tenido. Y es por eso entonces que esto nos permite tomar ciertas posturas, como, como hemos tomado, ¿no? O sea, todas esas cosas, por ejemplo, hay un documento muy bonito que es fue uno de los autores, el pastor Eldred, cuando se discutía el matrimonio igualitario, por ejemplo. Y bueno, la justificación está por ahí, por la doctrina de la justificación por la fe, porque no hay ningún requisito. Dios toma a cada cual. O sea, el poner una condición es negar la justicia por la fe. Y si uno niega la justicia por la fe, se derrumba la iglesia, porque es el artículo primero y principal sobre el cual se sostiene o se derrumba la iglesia. Y esto es el fundamento de nuestra ética. Acá lo único que sirve, lo único que vale, es el amor de Dios. Y nosotros estamos llamados a ser testigos de ese amor, no a ser jueces o quienes ponen los requisitos del caso para que las personas puedan estar afiliadas o no. Solo por esta justicia de Dios que nos regala, somos lo que somos. Y somos libres. O sea, tiene consecuencias haber recibido la justicia de Dios. Recibimos la libertad, nos podemos liberar de la carga de la esclavitud del pecado. Nos podemos liberar de la carga de nuestra propia autosuficiencia. Y así poder actuar, poder libremente amar al prójimo. Y amarlo de la misma manera bueno, que amó el Señor, que eso es lo que nos pide. Amen como yo los he amado. En fin, eh, este es el gran tema de confesional, la justicia por la fe, no otro camino. Y es el que más problemas trae, porque siempre, siempre se nos va a colar ese resquicio de que algo habrá que hacer. No, no hay nada que hacer. Hay que despojarse, hay que bajar todas las guardias que tenemos para sostener nuestra persona como una persona que puede y decir, Señor, ten misericordia de mí, pobre pecador. Y ahí plantarse ante la gracia de Dios y recibirla. Esa gracia que libera, esa gracia que libera, esa gracia que nos da fuerza, porque también tenemos ahí el poder para poder actuar, ¿no? Mientras tanto, vamos a estar siempre prisioneros de nuestro propio pecado, prisioneros de nuestros prejuicios, prisioneros de un sistema que nos obliga a hacer para poder recibir. Cuando es, por el contrario, Dios da para que podamos dar. Solange, sí, adelante. Hola, profesor. Bueno, Buenas, tenía una duda, Octavio. dime. Súper concuerdo con lo que estás diciendo. Me acordé de dos versículos. Uno que decía de Juan, que es para que él crezca, para que Dios crezca, yo me tengo que achicar. Bueno, seguro que hay una interpretación mejor, pero creo que era lo que vos decías, lo del poder, para que realmente pueda orar en nosotros, tenemos que dejar menos nuestro yo. Sí, sin duda el versículo que está citando de Juan tiene que ver con, bueno, este ministerio del Bautista, que bueno, va hacia un fin, y que el que tiene que surgir es el ministerio de Cristo. Pero de todos modos, la idea es esa, ¿no? Si nosotros no, mientras estemos separados arriba del pedestal, mm, somos imperables. O sea, todo lo que nuestro discurso sobre Dios es discurso, es palabra de acá para afuera. Eh, Solo cuando reconocemos, les pido que lo lean y lo relean la experiencia de Lutero, ¿no?
cuando vean que yo no puedo, no puedo nada. Ante Dios soy totalmente impotente. Entonces es ahí donde la gracia de Dios, porque ahí le dejo lugar a Dios para que Él sea Dios en mi vida. Si no, el Dios de mi corazón, voy a ser yo mismo, va a ser mi ego, ¿no? Y ese es el gran problema. En tanto estamos dominados por nuestro ego, en realidad no somos libres. Somos Y prisioneros del ego. Si nos podemos liberar y dejamos a Dios ser Dios en nosotros, ¿no? Ya no vamos a ser esclavos de nosotros, vamos a ser libres, pero es lindo leer Romanos, vamos a ser libres del pecado, libres de la muerte y siervos por amor. Porque sí, no es que total como Dios me salvó, me dio la gracia, yo ya estoy arreglado, no, me liberó para poder servirlo en el bueno, prójimo, ¿no? O ahí sea, venía la otra pregunta, que era la bueno, pregunta que te quería hacer, porque hay un versículo que siempre me viene a la mente, de Santiago, que me lo decían en la iglesia, bueno, que tenía que ayudar en los ministerios, y me acuerdo que decía, creo que era, hermano mío, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y como que, viste, se me vino eso en la cabeza, no es que esté cuestionando lo que estás diciendo antes, pero es como que digo, ¿y ese versículo cómo dialoga con lo que viniste diciendo antes? lo que es importante es recordar esto que yo ese fragmentito que leí de la libertad cristiana, texto muy lindo, muy amplio, que vale la pena leer, y es que las buenas obras no hacen justo al ser humano. El justo es el que hace buenas obras, ¿no? Es un problema de dónde van los bueyes, adelante o detrás de la carreta, ¿no? El decir que mis buenas obras son las que me hacen justo es poner la carreta delante de los bueyes, ¿no? Entonces, si yo me reconozco que no puedo nada, Dios me declara justo, salgo, porque liberado de mí mismo, liberado de todas las opresiones que tengo y que no me permiten ser plenamente feliz, entonces sí puedo servir, ¿no? Porque somos libres para el servicio, ¿no? En la libertad cristiana hay otro textito muy lindo, ¿no? Que, eh, que el cristiano es señor de todas las cosas y servidor de todos. Es cierto, al ser libres estamos ya por sobre todo, pero somos deudores de todo, somos servidores de todo, pues somos liberados para servir, ¿no? Entonces, no es que la justificación por la fe es una anulación de la ética, por el contrario, es el impulso para poder servir, es el impulso para poner la fe en práctica, una fe que ama, una fe que busca la dignidad del prójimo, una fe que se mete en el mundo y se mete hasta los lugares más terribles. Porque en realidad, ¿dónde vemos a Cristo? ¿Lo vemos en las personas que prolígicamente van de traje y corbata a la iglesia? No, lo vemos en la cruz donde están los marginados, los despreciados, los que son escupidos. Ahí está, podemos ver la cruz, y eso es lo más interesante, ¿no? Y ahí es donde vamos a servir, ahí es donde es la cruz el centro de toda nuestra vida. Porque, como bien dijo Lutero, solo la cruz es nuestra teología. Si nos apartamos de eso, y bueno, estamos renegando del centro de la fe, que es la cruz. ¿Algún, ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo? Sí, yo más que una pregunta, cuando estabas, bueno, justamente hablando de esto de que Dios ya nos otorga este perdón y esta liberación, ¿no? Y ya nos hace justos, no hubo tiempo después de la reforma, que no me acuerdo bien cómo fue, que se fue para el norte un tipo de teología, que medio que decía esto como, ya está, tipo, ya está dicho, si vamos a ir bien o vamos a ir mal, entonces que sea lo que Dios quiera, literalmente, como... Sí, es cierto, porque Claro. está esta posición de, bueno, decir, bueno, esto me conduce a un quietismo, sí. Hubo corrientes quietistas, ¿no? Total, no importa lo que... Ya está, el Señor me justificó y ya soy justo, listo. ¿Qué más?
nada más, ¿no? Prepararme un té, como así, acción más profunda dentro del mundo. Pero evidentemente no es así, no somos liberados para nuestra propia vanagloria, somos liberados para el servicio. Entender esa parte es la otra, ¿no? Como también está el otro peligro, que ya lo dijimos, que es el de pensar que, bueno, yo, está bien, no puedo llegar a Dios, ¿no? Sin duda alguna, soy un pobre pecador, eso es claro, y todos nos damos cuenta de eso, aunque muchas veces no querramos ver nuestro propio lado oscurísimo. Pero bueno, voy a hacer una cosita, que es abrir mi corazón, es el Espíritu Santo. Eso también hay que tener cuidado con eso que se llama sinergismo, ¿no? El que uno colabora en la salvación. Le damos, bueno, si bien es obra de Dios, todo, me lo da todo Él, pero yo colaboro un poquitín, ¿no? Ahí yo tengo que poner mi granito de arena, mi buena obra que es mi fe. No, la fe es don también, es regalo, ¿no? Tenemos que entender esta total gratuidad y acordarnos después de no andarles pasando facturas al prójimo tampoco, ¿no? Porque lo que hemos recibido de Dios lo hemos recibido gratis, ¿no? Y hay una parábola muy bonita sobre eso, que reciben el perdón y que después andan reclamando cuentas a otros, y les termina yendo muy mal, dicho sea de paso, ¿no? Este, reconocer la gratuidad es muy importante también para ver cómo nos relacionamos con el prójimo. Dios se relaciona con nosotros desde la gratuidad y del amor. Eh, entonces, señores, señoras, ¿cómo se relacionarán ustedes con su prójimo, con su prójima, con el que está al lado, ¿no? Entonces esas cosas son dignas de ser tenidas en cuenta. Solange, dime. En un momento creo que mencionaste lo de la ética cristiana. Y justo, bueno, yo tuve teología, pero porque fui a una facultad católica. Ajá. Y acá en Brasil. Y cuando vimos ética cristiana, no vimos, o sea, entiendo lo que decías ahora, quizás yo no lo interpreté bien, pero lo traigo acá como pregunta más que nada. Necesitaba mucho a Santo Agostino, que creo que sería San Agustino, no sé cómo es la traducción, San Santo Agustín, sí. Agustino, San Agustín, y que decían que tenía que ver con obedecer y los principios de Dios, como obedecer y tenía que ver con la moral, y también estaba ligado a las obras, ¿viste? Ahora que me lo pregunto, entonces digo, con esta, después de la reforma, ¿también cambió el concepto de ética cristiana? Porque el que conocía hasta ahora era parecido, pero con esta, no tenía esta perspectiva tanto de la gracia. Digamos, era más con seguir los principios morales, obedecer a Dios, sí lo reconocen como superioridad y Pero por no. justicia divina. Eso son los mismos conceptos que fuiste diciendo, pero me confundí un poco ahora. Bueno, eso es lo que plantea Lutero en Gálatas, ¿no? ¿Por qué? En otras palabras es preguntarme por qué yo hago el bien. ¿Mm? ¿Por qué hago el bien? Y, bueno, eh, una, una manera es decir, yo hago el bien porque Dios me va a premiar. O hago el bien porque si no lo hago, voy a ligar un palo en medio de la cabeza. ¿No? Que también es digamos, la forma que también ponemos en la vida cotidiana muchas veces, ¿no? O te portás bien o vas en penitencia, ¿no? O si te portás bien, tenés un caramelo. Entonces, bueno, ¿dónde están los fundamentos de ese tipo de ética? En la ley, ¿no? En lo legalista. Lo que plantea Lutero es que no son las normas lo que me mueven y el temor al castigo o el amor al premio, sino mi libre voluntad, porque ahora sí es libre, que me permite amar y obrar el bien, ¿no? Viene desde, yo obro el bien porque Dios me liberó para obrar el bien, no porque hay pautas que me dicen que tengo que hacer esto o dejar de hacer lo otro. Hago el bien porque soy libre para hacerlo. Antes no era libre para hacer el bien.
porque por mi voluntad siempre escojo el mal. ¿No? El hombre natural, va a decir Lutero, que el hombre natural es muy negativo. Lutero tiene una visión muy negativa del ser humano, ¿no? El hombre natural va a elegir libremente el mal, pero siempre el mal, nunca. Es libre para elegir el mal, pero y no puede elegir el bien. Por la gracia de Dios sí podemos elegir el bien, ¿no? Y ahora yo puedo hacer el bien porque Dios me ha liberado para eso. Y no hago el bien porque, justamente por eso, no hago el bien porque Dios me vaya a premiar, porque no me va a premiar, ya me liberó, ya me declaró justo. Es decir, perdón. No, iba a decir, y evito el mal no porque tema que Dios me castigue, porque Claro. Él no es un Dios de premios y castigos, es un Dios de amor. Entonces, yo hago el bien porque soy libre de hacerlo, gracias a Dios, ¿no? Perdón, profesor. Es decir, hago las cosas por un castigo o por una recompensa, pero siempre por un interés, digamos. Así funcionan las cosas. Y así le querían hacerla funcionar también, ¿no? O sea, haces todo esto y vas a tener premios, haces todo aquello y vas a tener castigos, ¿no? Te va a ir mal. No, el planteo es distinto. Ahora sí, no hacemos las cosas por temores o por deseos, sino por la libertad que Dios nos ha concedido, ¿no? Pero no por nuestra propia potencia, sino por su amor, ¿no? Eso es Y, lo importante. O sea, si yo voy a amar a mi prójimo, no es porque yo soy el gran Señor que ama, sino porque Dios me liberó para amar. Se lo debo a Dios, ¿no? Y no voy a amar al prójimo para que Dios me ame a mí. Eso no tiene sentido. Y tampoco voy a hacerle daño al prójimo por miedo a que el Señor me castigue, ¿no? Sí, sí, a veces el hombre viejo, como dice San Pablo, sí, a veces le voy a hacer daño a mi prójimo y de hecho muchas veces hago daño a mi prójimo, ¿no? Sí, eso también es la realidad, porque tampoco hay que olvidarse de esto otro, que somos simultáneamente justos y pecadores, ¿no? Sí, soy justo porque Dios me declara justo, pero también soy pecador por mi naturaleza y voy a meter la pata, y sí, no voy a obrar siempre conforme al amor, ¿no? Eh, Pasen un rato más que esta reunión de Zoom conmigo y se van a dar cuenta que también soy pecador, ¿no? No tengan duda. profesor, tengo otra duda. Disculpen los compañeros, estoy re intensa. Bueno, no. De repente nos Estoy re ayuda a densa. todos. ¿Qué pensaba Lutero, o sea, cuando él propone esto, este concepto de la gracia y que es de esta libertad? El Estado, cómo recepcionó el gobierno, digamos, en esa época, porque así, como tener reglas, y no quiero que me malinterprete, pero también es bueno porque sirve, ¿me entendés? Para tener Bueno, organizadas, porque si cada uno deja de ser monogámico, si cada uno, viste, como que todo hay una razón de ser de muchas cosas. Entonces, ¿cómo esto? Porque también, o sea, yo soy de las que le gustan las reglas, ¿viste? Entonces, o sea, no es que sea legalista, pero estoy siendo muy sincera. Este concepto de la libertad es mucha responsabilidad y muchísima. Creo que es peor que tener, no sé, no peor, pero es como que me parece mucho más responsable que seguir unas reglas. Pero cómo el gobierno o el Estado reaccionó ante esto, porque la iglesia también entiendo que tiene un papel, además de evangelizar, de guiar a la sociedad. No sé, por ahí me estoy bueno, poniendo, no sé, a cómo era ver, la posición de Lutero de esto, digamos. bueno, yo creo que hay que tener cuidado si uno le pone el papel de guiar a la sociedad, a la iglesia, qué quiere llegar a decir Sí, con no, eso, que puede ser medio no peligroso. graben esto, edítenlo. Este, pero eh, lo primero, así, mi respuesta más rápida es esperar creo que es el próximo bloque, si mal no recuerdo, el bloque 4, donde vamos a hablar de los dos regímenes. Y ahí sí vamos a hablar de eso. Pero de todos modos, sí, por supuesto que la libertad implica un desafío muy grande. Por eso muchos prefieren seguir siendo esclavos, ¿no? Es más fácil ser esclavo que ser libre. Pero de todos modos, algo que sí podemos ir adelantando es
Lutero, por el contrario, fue una persona que planteaba justamente que la sociedad civil debía ser muy ordenadita y que las leyes son para el bienestar del ser humano, ¿no? O sea, hay que legislar para que todos podamos vivir en paz y vivir bien. Porque, y estas son palabras de él, ¿no? Si todos nos dejáramos llevar por el Evangelio, no hay ningún problema, todos viviríamos lo más bien, ¿no? Pero sabemos que el mundo no es así. Entonces, la imagen que él pone sería como encerrar corderos con águilas y lobos, ¿no? Los corderos se dejarían gobernar tranquilamente, vivirían bien, pero las águilas y los lobos se los comen crudos. Claro. Ese es otro problema, pero eso lo vamos a ver después. Lo que hoy nos tiene que quedar claro, y ya va Martín, es esto, que lo que hacemos de bien lo hacemos por nuestra libertad, no lo hacemos por búsqueda de premios o por temores a castigos. Eso no funciona así. Dios da la gracia, Dios declara justos. Y seguimos siendo pecadores también. Martín, tú dirás. Hola, buenas noches a todos y todas y todes. A ver, a mí se me escucha, ¿no? Bien. Sí, perfecto, perfecto. Yo por un lado entiendo y comparto que Dios, al justificarnos a través de Cristo, nos libera, nos hace libres, que son dos cosas me parece diferentes. Una cosa que nos libere y otra que nos haga libres, como para poder tener nuestro libre albedrío desde su justificación, y nos libera de tener que hacer cosas para agradarle, ¿sí? Porque también entiendo que si yo tengo que hacer cosas para agradarle a Dios, eso nos pone en una competencia a nosotros, para quién hace mejores cosas para agradarle, y aparte tiene que haber alguien que diga, bueno, vos haces las cosas buenas y otro que... Entonces empodera a alguien que no tiene el poder real. Entiendo eso todo perfecto. Y entiendo que los buenos actos dependen del justificado. Pero la pregunta que me surge a mí son, ¿y los malos actos? Somos simultáneamente Justos y pecadores. Seguimos fallando. Sí, sí. Por eso es la necesidad del diario arrepentimiento. Esa es la realidad humana. Somos justos y pecadores. Bueno, ojo que hay gente que son injustos y pecadores también, ¿no? Eso sí. Entonces ahí no pregunte mucho porque ya es más claro, pero nosotros, pensemos en nosotros, los que estamos acá, sí, todos somos justos porque Dios nos ha regalado su justicia, pero también somos pecadores. Y bueno, salvo alguna alteración de nuestro psiquismo, no nos damos cuenta de eso. Por eso caemos en la necesidad de pedir perdón a diario a Dios. ¿Sí? Esa es la realidad humana. De todos. No hay escapatoria a esto. Pero no por ello perdemos la justicia de Dios, porque es un regalo, no es mérito nuestro. Y sí la liberación, eso sí, es muy importante. Ahora somos libres. Y somos libres fundamentalmente para amar. Podemos salir del egoísmo. Que el egoísmo es el que lleva lo que tú decías, ese afán de competir. Todas esas cosas surgen del egoísmo porque, bueno, tengo que ir más allá, porque de última termina siendo una carrera que no llego. Hago 20 procesiones, pero ¿no será mejor hacer 21? Y habiendo hecho la 21ª, ¿no será necesaria una más? Siempre va a faltar 5 para el peso, ¿no? en esa concepción, ¿no? A menos de las personas que son sumamente vanidosas y dicen, yo ya he hecho todo aunque no hayan hecho nada, ¿no? Eso, también hay personas así. Puede ser que tengan más complicaciones para encontrarse con la cruz, pero la redención de Dios es para todos y para todas y para
para toda su creación. Sí, 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 Dios ofrece su gracia a todos los seres humanos, ¿no? Algunas personas sí la rechazan, ¿no? O no más que rechazarla, eso es no interesarles, porque como están tan seguros de que pueden, les es innecesaria, ¿no? Porque Dios viene desde no nos olvidemos, las cosas, Dios actúa desde la cruz, ¿no? Desde el lugar del no poder. Entonces, bueno, el no poder a veces no es tan brillante. A veces uno prefiere algo que brille, aunque sea un latón bien lustradito, pero mientras brilla es más lindo, ¿no? La cruz ya no es tan linda. Hay una película muy interesante que nosotros, creo que el año pasado o el anterior, no, fue presencial, así que tiene que haber sido antes de la pandemia. Pasamos en el Cine Debate, que probablemente muchos de nosotros la hayamos visto, pero es muy interesante cómo plantea, y si no la vieron, mírenla, porque es muy interesante cómo plantea esto realmente de la redención, que se llama La Cabaña. Es una película que cuenta una historia tremenda y es, digamos, como esta persona que es muy creyente, digamos, se pelea con Dios por lo que le pasa y cómo Dios le explica cómo es ser Dios de alguna forma y cómo todos tienen que estar salvos. Y es súper interesante cómo él lo va entendiendo. Así que por eso les digo, es interesante verla, la película, así que si tienen la oportunidad. Creo que estaba en Netflix, o sea que está accesible. Se llama La Cabaña. Y es interesante porque cuando uno le cuentan las cosas como un cuento es más fácil entender algunas cosas. Y es muy interesante, si les parece, mírenla. Bien. Gracias, sí, ciertamente vale la pena. Bueno, hay bastante más filmografía que podría ser linda, ¿no? Ser linda. ¿Hay alguna otra? ¿No? Yo me estaba acordando, pero no, si la cuento, y si la quieren ver, véanla, pero la escena final de la fiesta de Babette. Profe, Sí, diga. una pregunta. ¿Y cómo sería entonces el convencimiento de pecados si, digamos, si el hombre, si el ser humano, como es rechaza a Dios? Porque hasta el convencimiento de pecados, como es lo tenemos, viene de Dios, si no me equivoco y si no malinterpreté. Entonces, ¿cómo sería? No estoy entendiendo esa partecita. Bueno, asumamos que estamos pensando desde personas que son capaces de autocrítica. Es decir, si nos enfrentamos con la ley de Dios, tenemos ahí los 10 mandamientos y nos damos cuenta que las metidas de pata, ¿no? Basta revisarlos ni siquiera en mucha profundidad, a veces nos damos cuenta muy rápido que hemos fallado y nos damos cuenta, sí, la ley de Dios está ahí para mostrarnos que somos pecadores. Pero el problema con la ley es que no nos podemos quedar solo con la ley, porque la ley lo que hace es eso, mostrarnos que somos pecadores y que merecemos la ira y la condenación de Dios. Entonces, la pregunta, y ahí Lutero se daba cuenta de eso, ¿sí? Se daba cuenta que él era pecador y que por lo tanto, eso es clarísimo, que Dios detesta el pecado, eso no es lo que puede sostenerse en la presencia de Dios. Por lo tanto, la ley muestra que somos pecadores y como somos pecadores estamos fuera, excluidos de la gracia de Dios. Entonces tiene que haber algo más. No, así solo con la ley, si nos quedamos en la ley, más de eso no nos puede ayudar la ley. Entonces, ¿qué es lo otro que nos puede salvar? ¿Qué es lo otro que nos puede redimir? Y es el Evangelio. Anunciarnos, que nos anuncia que Dios actúa desde su gracia, que Dios nos ama. Eso es el Evangelio. La ley pide, por un lado, el Evangelio da. Entonces, la ley tiene que hacer eso, ¿no?
hacernos dar cuenta de que no podemos. Después de que nos dimos cuenta de que no podemos, el Espíritu Santo obra en nosotros. Y es la obra del Espíritu Santo, y que eso hay que dar gracias, ¿no? La obra del Espíritu Santo en nosotros que nos abre a esta dimensión del amor de Dios en el cual Él nos declara justos, justas, ¿no? No hay... Por eso aquellas personas como ese que por ahí no tienen, digamos, la capacidad por ahí de darse cuenta que no se puede, como que no llegarían, digamos, a través de la ley porque no se puede cumplir la ley, por lógica. Entonces, ahí es donde como recién actúa como digamos, el convencimiento de pecados a través como de lo que viene a ser el sacrificio de Jesucristo y a través como digamos, del Evangelio. El tema es, a ver, depende y como que recae en responsabilidad nuestra, que somos los que, digamos, conocemos cómo es este sistema, digamos, por decirlo de alguna manera, cómo Dios actúa en llevar como también el mensaje, ¿no? Es algo así más o menos, en servir, o sea, digamos, de comunicadores de alguna manera del mensaje del o, Evangelio. o quizás lo más adecuado es decir ser testigo, que es la palabra que aparece en las Sí, Escrituras también, ser testigos de la obra de sí, Dios, ¿no? Pero a veces también esto no digo que no sea así, no quiero que se me malinterprete, pero a veces arrogarse que yo soy el que voy a llevar porque tengo la justa, a veces surge más muchas veces de la vanidad, ¿no? Damos testimonio de que Dios, claro, bueno, vamos desde el testimonio. que Dios me ha liberado, ¿no? Y proclamo eso con palabras y acciones, ¿no? En Sí, sí, sí. pero es eso, hemos vivido, experimentado esto, que es y Lutero lo comparte, ¿no? O sea, Lutero pudo haberse callado todas estas cosas, ¿no? Pero no, descubrió esto y esto lo pone, es compartido, es proclamado, que esta es la única forma en que el ser humano puede encontrar verdaderamente la paz, puede encontrar su plenitud. Y lo otro conduce o a la hipocresía del que cree que está todo bien, o a la desesperación del que se da cuenta de que no llega. Claro. ¿No? Está perfecto. Están las dos cosas, ¿no? Eso también, está el hipócrita que cree que está todo hecho, pero también está el otro, el que sí, que es cabal y se da cuenta, no llego, no llego y no llego. Bueno, ese fue el caso de Lutero, por eso pudo llegar, porque se dio cuenta que no llegaba. En realidad ahí está el quid de la cuestión, ¿no? No llego. Perfecto. Gracias, profe. Merecen a ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna cosita más? ¿No? Así que recuerden entonces esto que es importante, por qué surge esto de somos simultáneamente justos y pecadores, ¿no? Y por otro lado que, bueno, ya lo que hacemos no lo hacemos por miedos ni por deseos de premios, ¿no? Sino porque somos libres para hacerlo. Eso es fundamental, porque entonces también lo que hacemos lo hacemos desde la alegría, porque si las cosas que uno hace obligado generalmente no producen tanta alegría como las cosas que uno hace desde su libertad. Lo hago porque realmente quiero hacerlo, ¿no? Y eso sí, me da placer, ¿no? Entonces encontramos dónde están los verdaderos placeres, ¿no? Los verdaderos placeres no están en las autosatisfacciones, sino en el ejercicio de la libertad, ¿no? Esa libertad que es un regalito. ¿Alguna otra cosilla que se les ocurra preguntar? Si no, no sé si, digo, bien, léanlo por gusto nomás, las dos formulaciones, tanto el artículo cuarto como el de los artículos de Esmalcalda, y vean la diferencia, ¿no? Como el de Lutero es un poco más virulento, más apasionado, y el de la Confesión de Augsburgo es mucho más formal, más tranquilo, pero claro, uno lo escribió Melanchthon, el otro Lutero, y los dos eran muy distintos, ¿no? Pero es lindo que los dos ponen que es un tema fundamental, vuelvo a repetir, como dice Lutero, el artículo sobre el cual se sostiene
o se cae la iglesia, ¿no? Porque si no, ponemos de una manera dejamos a Dios ser Dios y de la otra nos vamos a poner nosotros. O, bueno, Lutero diría el Papa se pone en lugar de Dios. Pero eso era Lutero que era. Si lo ven como al final de los artículos de Malcal, ahí pone el Papa y el Diablo y todos nuestros adversarios, ¿no? Sí, bien, bien virulento como era Lutero, como le gustaba escribir. Bueno, pero más allá de su vehemencia, sí, lo importante es que sin esto se nos tuerce la verdad de comprensión. Lo cual no quiere decir que de todos modos, o sea, la ortodoxia no pasa por confesar las cosas correctas. O sea, uno puede saberse la Confesión de Augsburgo de memoria y poder recitarla, pero eso no es la fe. La fe no es conocimiento intelectual, ¿no? La fe es don de Dios, es un don del Espíritu Santo. Esa es la fe que salva. El conocimiento intelectual es conocimiento intelectual. Y da lo mismo saberse de memoria las confesiones, la Biblia o el Corán. Es simplemente un ejercicio de conocimiento, ¿no? Es el don del Espíritu Santo lo que cambia al ser humano. Esa es la fe salvadora, ¿no? Es la fe que se apoya en Cristo, en la cruz, ¿no? Ese que, no el Cristo glorioso, sino como dice Pablo, predicamos a Cristo y a Cristo crucificado, no el Cristo del poder. Dime, Solange. Tengo una pregunta que me están cayendo los mails a la cabeza. Del bloque 2, perdón compañero, Sí, perdón. sí. Cuando vimos el bloque 2, yo no entendía mucho contexto y en el fórum varias personas comentaron, los colegas, de que estaba lo del indulto y que el perdón, bueno, también lo de las obras venía a ver que se compraba, bueno, en fin. Si eso ya no se cobra más, ¿por qué no cambió eso todavía? No es a mí que me tienes que preguntar, sino al que lo No, hace. está bien, no, dejo la pregunta abierta, porque por ahí es muy profunda, muy filosófica la pregunta, pero nada, como que ya está listo, no se cobra más, no se tiene tanto control sobre las personas en teoría, no sé, como que digo, ¿por qué no se ayornó la iglesia? Digo, ¿por qué no se... No soy después yo de el que esto? respondo a eso, ¿no? No, está bien, no. Ojo, de todos modos, la iglesia si nos referimos a la iglesia católica, se ha ayornado mucho, pero siempre quedan resabios más conservadores, porque las estructuras dan, tú mismo lo dijiste, la libertad es algo pesado, ¿no? Y siempre es mucho más cómodo, más seguro los esquemas conocidos, ¿no? Acuérdense que el Señor le dice a Pedro, rema mar adentro. Las orillitas son más cómodas, pero bueno, hay que ir. Es siempre, el Evangelio es siempre desafío, es siempre novedad, no es, bueno, lo de todos los días, ¿no? Si nos quedamos en lo de todos los días, nos quedamos en lo de todos los días, no vamos adelante. Daniel, ¿tú querías hacer una pregunta? No, en realidad estaba viendo que vi una mano levantada y no sabía si era la mía, entonces apreté y... Pero Perfecto, no. perfecto. En fin, sí, y eso ha sido general en la historia de la iglesia, en la de nuestra propia iglesia también. Cuando digo nuestra propia iglesia, no digo solo la IEL o la iglesia luterana en general, el tratar de quedarse con lo conocido, a veces siempre, que es más fácil, es más seguro. Los paradigmas conocidos nos dan una seguridad, pero a veces el Evangelio es justamente saber perder las seguridades, porque la única seguridad es Dios. Porque, y esto es una realidad, todas las demás cosas pasan. Todo puede pasar, ¿no? Me permito citar, es una autora, por acá atrás tengo varios libros, obras de ella, ¿no? Que es la fundadora del movimiento de los focolares, Chiara Lubich. Ella decía, contando su experiencia de fe que durante la Segunda Guerra, ¿no? Bueno, que después de haber ido al refugio, al sonar las sirenas, lo único que podían llevar al refugio, ¿qué se podían llevar al refugio? Era el Evangelio, el librito, ¿no? Que podían leer hasta que podían volver a salir. Entonces decía que algunas personas, bueno, volvieron de sus amigas, ¿no? Sus compañeras, y bueno, una volvió ya a la casa, lo que había era un agujero, ¿no?
pues había caído una bomba, casa ya no había. Otra, el novio murió en el frente, el proyecto de familia se acabó. Ella misma no pudo ir a la universidad, ¿no? O sea, todas las cosas pueden pasar, pasan, ¿no? ¿Qué es lo único que queda? Y lo único que permanece, lo único que permanece es el Evangelio. Todo lo demás pasa, ¿no? Se lo puede llevar el mundo por delante en un segundo, ¿no? Nuestra vida misma también, ¿no? Tengámoslo presente. Entonces, lo único que queda, lo único que es firme y seguro para el ser humano es el Evangelio, ¿no? Todos los demás marcos de referencia en algún momento pueden pasar. Sí, Martín. No, un poquito para por ahí no contestarle, pero sino opinar un poquito sobre lo que estaba, la duda que te generaba Solange, el tema del ayornamiento de la Iglesia Católica. El tema es, en Occidente, por ejemplo, esta cosa de la Iglesia separada del Estado que propone de algún, o que termina generándose con la reforma, no es algo tan común en algunos otros lugares del mundo. De hecho, los lugares que, digamos, nosotros estamos como sesgados a lo que tiene que ver con el mundo occidental, pero en gran parte del mundo, o sea, la religión más diseminada en el mundo es el Islam, que fuertemente marca las reglas, ¿sí?, de los estados. Es muy común, de hecho, yo que he tenido la suerte de viajar por muchos lugares del mundo, lugares como Singapur, Malasia, todo Medio Oriente, partes del sur de Asia, de la parte del sudeste asiático, muchas de sus legislaciones y su ética está basada en el Islam y en contemplar las obras que están marcadas en el Corán. Y nosotros también venimos históricamente de una, digamos, de una estructura del Estado que depende de la ética marcada por la Iglesia. Entonces, ayornarse a separar la Iglesia del Estado desestructura a la Iglesia Católica y le quita poder. Y son estructuras de poder. Como son estructuras de poder, ¿cómo son estructuras de poder? Porque Roma adquiere a la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia cristiana de ese momento, y la convierte en la Iglesia Católica Romana, para marcar cómo debería ser el poder y qué librito seguir. Pero la estructura del imperio sigue siendo la misma y sigue siendo una cuestión de poder. Entonces, es como que con eso sería romper el quitarle a la Iglesia Católica el decir cómo deben ser las cosas y que las obras no son las que nos salvan, porque es perder poder. Y por eso digo, es muy novedoso, está bien, es novedoso en el 1517, pero es novedoso a lo largo de toda la historia que no haya que hacer cosas para acercarse a Dios. Todas las culturas hicieron cosas para acercarse a Dios. Y Lutero dice, no, Dios ya se acercó a nosotros. Y Él decidió acercarse. Después queda lo que nosotros hacemos con nuestros pares. Pero con Dios no podemos hacer nada. Él ya lo eligió. Porque eso también nos pone como en escalera, sino para estar más cerca o más lejos. Es lo que entiendo yo. No sé si está del todo bien, pero... Justamente, eso fue una de las cosas que ya habíamos visto del asunto de las mediaciones. Si planteamos ciertas visiones, entonces necesitamos un mediador, alguien que a nosotros, pobre gente, nos pueda... Que tenga el número del de arriba, en realidad, ¿no? Pero justamente la apertura de es que no, si ya está presente, si está acá, no necesitamos que alguien sepa el número para poder comunicarnos con él. De todos modos, este tema, estas relaciones y estas espinosas relaciones Iglesia-Estado, que siempre está la seducción, porque el poder le gusta a todo el mundo, y bueno, parte de ser simultáneamente pecador también,
es el tema de los dos regímenes, ¿no? Y a veces, ¿y cuál es el lugar del Estado? Porque nosotros, señores, bueno, creo que todos los que estamos acá, vosotros todos sois ciudadanos de la República Argentina, salvo Jessica, que es ciudadana de los Estados Unidos de América, y yo que soy ciudadano de la República Oriental del Uruguay. Pero todos, no importa de cuál de estos estados mencionados seamos ciudadanos, somos ciudadanos de esos estados y tenemos responsabilidades como ciudadanos. Y este es un tema muy importante, porque también somos, por otro lado, somos cristianos, somos miembros de la Iglesia de Cristo. ¿Cómo vivimos nuestra pertenencia a la Iglesia y nuestra pertenencia al Estado? Y tenemos que ser leales a ambos también, ¿no? Un ciudadano no puede hacer lo que se le da la gana. Hay marcos muy claritos, muchos más en algunos estados que en otros, pero bueno, ¿cómo vamos a vivir eso? ¿No? Porque es una pregunta, algunos pueden plantear, bueno, el Estado está por encima, otros la Iglesia está por encima, otros cuando, bueno, este estará por encima cuando a mí me convenga estar que esté este o el otro, ¿no? Todas las combinaciones posibles. Pero es el tema de, si mal no recuerdo, porque me olvido de cuál es el tema, si no es la próxima es la otra, así que no van a tener que esperar mucho. Esta es el bloque 3, yo creo que es el 5, bloque 4 sí es el próximo, indubitablemente, porque ahora saqué la cuenta cuáles son los otros dos temas y están después. Este tema, importantísimo, y en algunos momentos fue una cosa muy complicada, ¿no? A veces la Iglesia ha atropellado, y otras veces es el Estado el que atropella, y tiene que poner a la Iglesia, y bueno, y la historia muestra cómo algunos tratan de agarrar a la Iglesia porque como es un instrumento de poder también, si la Iglesia hace lo que yo quiero, me va a ir bien a mí en mis ambiciones de poder, ¿no? Y ha pasado a lo largo de la historia, es un tema muy interesante, pero bueno, ya tenemos un par de herramientas para leer ese tema. La teología de la cruz y ahora la justificación por la fe, ¿no? Estos son las cosas sobre las cuales nos vamos a ir basando para después ir construyendo, porque ya esto de los dos regímenes tiene que ver con la vida práctica cristiana, ¿no? ¿Cómo voy a vivir como ciudadano o ciudadana y como cristiana? ¿No? Porque esa es la realidad, no podemos evitar, no podemos dejar de ser ciudadanos y no podemos dejar de ser cristianos. Y normalmente, generalmente somos primero ciudadanos, porque nuestra partida de nacimiento está datada antes que nuestra partida de bautismo en general. Así que es complicado, pero es el tema de la próxima, así que algunas preguntas se las van guardando. Que va a llegar gente. No sé si hay algo más, si no, bueno, hay un par de preguntitas que corren, que es para reflexionar y compartir sobre esto, para mí son las claves, el problema de la ética, y la otra es la de justos y pecadores simultáneamente, que es nuestra realidad. Eso es mirarse al espejo también. Así que bueno, les dejo, les deseo un bendecido fin de semana, porque ya esta semana se nos está acabando, y nos reencontramos dentro de 15 días. Gracias, Gente, Octavio. y Saludos. muchas gracias a quien dado que Hernán no estaba, a quien hoy nos hizo de anfitrión. Chau, chau.